La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. ¡Ay, muy bien! Por fin estamos acá el lunes en nuestra revolución mental y estamos felices de estar acá aprendiendo una cantidad de cosas para vivir la vida mejor. Hoy además estoy muy contenta porque, como hemos contado en las redes y hemos dicho todos estos días en Vibra, estoy con mi terapeuta que la estoy enloqueciendo. Ya no es tan cuerda como antes. Blasi, gracias por acompañarme hoy acá. Hola Karen, no, muchas gracias a ti por invitarme. Y además es un proceso muy bonito porque vamos a hablar de una cantidad de cosas, de mi proceso, de los procesos en general de las personas. Las personas van a saber si deben ir a terapia o no y además nos pueden mandar una cantidad de preguntas al WhatsApp y bueno, todas las consideraciones sobre este tema de ir a terapia. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Voy a empezar contando cómo llegué yo a estar con Blasi en mi vida. Y todo lo que ha significado para mí ha sido literalmente la persona que me salvó la vida en un momento de mi vida. O sea, de verdad, como que digo, pucha, ¿qué hubiera hecho? Y es muy bonito porque el proyecto Revolución Mental nació justamente porque yo decía, si yo estoy que me muero, y gracias a que puedo estar con Blasina y a tener una cantidad de ayudas, he podido salir adelante, ¿qué pasará con todas las personas que no tienen ni una ayuda? Y desde ahí le dije a Blasi me decía, ¿pero qué quieres en la vida? Yo, Blasi, quiero hacer un proyecto para la gente, y aquí estamos. Sí, maravilloso, la verdad. También para mí esta es una oportunidad que venía buscando hace mucho tiempo. Te dije cuando nos encontramos, sí, aprovechemos este contacto que tienes tú y la posibilidad de llegar a tanta gente, porque sí, creo que es algo que todos se merecen, ¿no? Este camino. Y entonces yo quiero contar que yo nunca lloraba en mi vida, lo cual creí que era normal, ahora sé que no. O sea, me partí las costillas a los 3 años y no lloraba, y nunca lloraba. Y un día, por las mismas cosas que nunca lloraba, empecé a llorar como loca, como si se fuera a acabar el mundo, y lloraba, y así duré mucho tiempo. Me acuerdo que yo ahora tengo una relación muy bonita con mi mamá, en su momento una relación muy compleja, y me acuerdo que ella me decía cosas, y cuando me decía cosas yo lo tenía tan normalizado que ella me podía decir lo que sea y yo no sentía nada. Y un día contesto el teléfono y ella me dice lo que me decía en cualquier conflicto que hubiéramos tenido, y yo colgué y no podía parar de llorar. Y yo tengo una sobrinita que amo mucho y que dije, pues voy a salir unos días con ella porque ya no puedo más. Y ella, medio día de paseo conmigo supuestamente, y se queda mirándome y me dice, tía, tú necesitas terapia, yo te veo muy mal. Y yo no pensé que yo estuviera tan mal, yo solo decía, pues algo raro pasa, pero no. ¿Cómo hace uno para saber que necesita ayuda? ¿Y por qué uno empieza a llorar de repente un día para otro si todo era tan chévere? Estoy brava conmigo. Bueno, yo creo que todos necesitamos ayuda, como que también lo digo desde mi proceso personal, que lleva muchos más años, pero que también inició muy parecido, como que a veces nos damos cuenta que el mundo se hace pesado y que ya no podemos más, pero no necesariamente tenemos que llegar a ese lugar. Yo creo que todos necesitaríamos un espacio en el que tuviéramos la posibilidad de reflexionar sobre nuestra historia y sobre la carga. Y eso que te pasó de empezar a llorar de repente, pues es que el mundo emocional es como una olla express. Hay un punto en que el pito ya, todo lo que hay adentro ya no da más y por algún lado sale. O nos enfermamos, o simplemente empezamos a llorar, o empezamos a estar intolerantes, o 1000 cosas pueden pasar, pero es como el detonador que dice, aquí ya tengo que ir a buscar acompañamiento. Yo no lo digo tanto como ayuda, porque realmente la ayuda me la doy yo misma, sino es alguien que en el camino me muestre otras formas y que me ayude a reflexionar sobre mi propia historia. Sería como eso. Tremendo. En un momentico te quiero preguntar, vamos a escuchar musiquita y en un momentico yo te quiero preguntar por qué uno tantas veces va al psicólogo y esto no me pasaba. O sea, yo no sentía que me abría, yo nada, yo hablaba y volvía como si nada. O sea, ¿qué me hiciste? Algo malo me hiciste. Ya venimos en esta revolución mental. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. Hoy
Hoy estamos en Revolución Mental y si ustedes la quieren escuchar completica, la pueden escuchar después en Spotify o la pueden ver en vibra.co y ahí ven la entrevista completa y también nos pueden preguntar en el 316-645-1729 todo lo que quieren saber sobre las terapias, si no ir a terapia, si quieren ir a terapia. No pueden hacer consulta de terapia. Bueno, sí hagan consulta de terapia, hagan lo que quieran. Yo siempre digo al aire que siempre digo como, ay, es que mi terapeuta y no sé qué, y siempre me dicen, díganme cuál es su terapeuta. Y yo digo, no les puedo decir porque la tengo full time, no mentira, porque es una chica muy ocupada. Entonces, estábamos hablando, Blasi, y yo te estaba preguntando como de eso, ¿no? Como de que uno llega a la terapia y que uno muchas veces tiene otras terapias. Yo, por ejemplo, fui al psicólogo y de todo, y yo sentía como que no avanzaba nada ni me abría, o sea, como que no me pasaba nada, sino que me ponían como unas tareitas y ya, y yo misma sentía que yo hacía como un ejercicio muy superficial. Y el otro día tú me contabas, pues, que hay gente que llega a la terapia en algún momento y se abre, como hay gente que llega como, pues, a contar como lo que está por encima sin contar como todo el polvo que uno tiene por debajo. Entonces, ¿tú cómo percibes que una persona llegó y ya está para trabajar o que no? ¿Y cómo, digamos, respetas como esa posición de la persona o intentas trabajarle o cómo se hace eso? Bueno, lo primero es que no todas las terapias sirven o le sirven a todo el mundo. Ajá. Entonces, pues yo creo que a veces uno hace ensayos con una persona, con otra, y no implica que el terapeuta sea bueno o malo, sino que ese estilo de esa persona, pues no es el adecuado para mí. Okay. Y hay otra cosa muy importante y es el momento en el que estoy. Ajá. Hay momentos en los que estoy listo, como el maíz pira que está listo para hacer ¡puf! Ajá. O hay momentos en los que no. Entonces también, pues esas otras terapias que hiciste previo, lo que hicieron fue poner como en remojo. Ajá. Y alistarte para cuando entraste o nos encontramos y empezaste a trabajar. Y fíjate que al comienzo, a pesar de que venías como con toda esa carga, había bastante resistencia. Entonces, yo no lo sentí. Sí, claro. Pero ¿cómo es la resistencia? Quiero entender. ¿Cómo es? Así que pues, hice. Como no es tan fácil que la persona inmediatamente haga y abra y entienda, sino o como entienda, no, sino como que vea lo que está pasando, sino empieza a irse como por las defensas. Ajá. Y es normal, como son muchos años de estar en ese lugar que asumimos es el que nos toca o el que nos corresponde o es, nos adaptamos, lo normalizamos, y cuando entramos en estos espacios que nos confrontan y nos hacen reflexionar, empezamos a identificar que hay cosas que no están del todo bien, y lo primero es no saber cómo enfrentarlo. Entonces es muy fácil acomodarse y reacomodarse y justificar, ir a la cabeza o evadir, no tocar, ¿sí? Ajá. Entonces pues también fue como llevarte a poco hasta que llegó un punto en que con tareas, porque fíjate que también la mayoría eran tareas de ejercicios, empezaras a uno le dice como a romper, ¿sí? Como a romper esas viejas estructuras, esos viejos formatos, para que te dieras cuenta que había mucho por cambiar y que no estabas bien. Pero es que eso te iba a decir, eso es lo que a mí me sorprende. ¿Cómo es posible que yo pensara durante tanto tiempo que mi vida era perfecta a pesar de que la pasara tan mal? O sea, yo estaba todo el tiempo disponible para todo el mundo, complacía a todo el mundo, ni siquiera me tomaba un vaso de agua, nunca tenía tiempo para mí. Bueno, todavía no tengo, pero no, mentira, pero todo era como complaciendo a la gente 24/24, no conectaba con mis hijas, no conectaba conmigo misma, todo el mundo, yo sentía que todo el mundo me presionaba y yo me sentía como chiquitica, nunca, no satisfacía ni mi más mínima necesidad, era como estar para los demás todo el tiempo, que creo que es un tema muy femenino. Entonces era la esposa perfecta, la hija perfecta, la mamá perfecta, la vicepresidenta perfecta, el programa de la mañana perfecta, y yo pensaba que todo estaba bien, y ahora lo veo y digo, juepucha, yo estaba re mal, pero re jodida, pero en 40 años no me di cuenta. ¿Me puedes explicar eso? Pero no es raro, mira que no, es lo común es que entremos en estos espacios, cuando ya estamos listos para confrontar, entramos en estos espacios y nos damos cuenta que hemos armado todo un andamiaje para protegernos, porque pues no vamos a... Nuestro propio sistema de mantener una salud mental no nos va a permitir desbaratar la vida, porque pues entramos en caos. Y a veces pasan cosas que desbaratan el andamiaje, pero rápidamente lo reorganizamos. Entonces, fíjate que pues no es raro que hayas estado como tan protegida durante todos esos años, y seguramente pues la gotica que derrama la copa es algo que pasa, que hace que ya necesites y empieces a buscar
ir a ese lugar, a pesar de que no sabes cuál es el lugar al que vas No, a yo no buscar. sabía, yo solo lloraba y lloraba Sí, y lloraba exacto. y tenía mucha taquicardia y lloraba y lloraba. Y hay una de las cosas que yo voy a ser sincera, yo no te creía. Tú me decías, Karen, es que va a pasar, pero yo decía, juepucha, Blas, si esto ¿Cuándo? nunca me va a pasar. Me acuerdo que me decías, tómate unos días, yo me iba sola y me ponía peor, trabajaba, me ponía peor. Tú no decías, esta vieja, no hubo un punto en el que tú decías, esta vieja no va a salir de aquí. No. O sea, sí es cierto que todo el mundo sale. Sí, fíjate que hay una cosa, y con la pregunta anterior, y es que uno aprende como a medir y a respetar el proceso de las personas. Ajá. Tú aprendes a ver hasta dónde empujas Sí. y en qué momento paras y respetas que la persona no va a ir. Y no todo el mundo está listo para ir a un lugar tan confrontador como el que tú fuiste. Es Sí. que tú, así como eres de intensa para todo, pues te fuiste en la terapia de una manera intensa. No todo el A mundo va resolver así. todo así, quiero saber. Sí, y de hecho, con tu carácter, pues había como una necesidad de quiero respuestas ya y quiero que pase ya y Quiero estar bien saber, ya quiero y ya. explícame, y entonces ibas a una y a otra solución, y yo solo me mantuve al lado como, y creo que hacemos una pareja perfecta porque yo soy tranquila, entonces como que yo te veía ya haciendo una cantidad de cosas y me hacía a un lado esperando a ver en qué ¿Qué va a momento, hacer? sí, como Volverá. y entraba cuando necesitaba entrar solo para contarte, mira, aquí estoy, calma. Pero eso funcionaba contigo. No todo el mundo es igual. También Ajá. depende mucho del carácter de la persona. Hay personas que son mucho más pasivas Sí. y que en su vida no están como con el tema que tú venías de que me siento presionada, de todo el mundo me pide, vengo haciendo como una maquinita y no tengo tiempo, no sé, no conozco mis necesidades. Hay personas que están en otro lugar, hay Ajá. personas que están mucho más tranquilas y lo que tienes es que meter acelerador, empujar. Entonces tú empiezas a jugar un ritmo que empiezas a conocer a medida que conoces a la persona. Para mí la primera cita es fundamental. Ajá. Porque es la que me muestra como hacia dónde voy a ir. Y también hay un tema de intuición Sí. que yo he venido desarrollando y pues la experiencia me ha ido generando herramientas para desarrollarla más. Y hay un punto en que yo digo, esta persona no es para mí. Y hay pacientes que, eso te iba a decir, hay pacientes que tú no recibes, Sí. tú dices, yo no voy a poder con esta persona. Hay personas que llegan y que yo estoy en esa primera cita y ahí digo, yo aquí no vamos. Y es honesto, porque en el proceso de acompañamiento, este proceso pues no es un proceso clínico, es Ajá. un proceso más de construcción de sentido de vida Sí, y ajá. de preguntarse por la existencia. Y en ese proceso yo también me estoy preguntando todo Claro. el tiempo, yo también estoy reflexionando. Entonces hay personas con las que yo entro y me confrontan tanto personalmente con mi proceso Sí. que yo tengo que ser responsable de decir, yo no te voy a poder acompañar. Ya. Y ahí es donde hay pues un grupo de otras personas acompañando. Y también hay casos y hay situaciones que definitivamente requieren de una atención clínica, Claro. de un médico, un psiquiatra o un psicólogo clínico que haga un proceso mucho más estructurado. Y ahí pues también digo, inclusive antes, aquí yo no voy a entrar. Todos los procesos de lo que a uno le duele tienen que ver con su niñez o con lo que uno ha vivido, generalmente. Porque yo era la más intensa. Yo, Blasi me pasó esto fue porque de niña esto, Blasi me pasó. O sea, porque a mí lo que me pasaba, y yo no sé si le pasa a todo el mundo, es que algo me dolía, lloraba o tenía mucha ansiedad durante 4 días y yo decía, ¿qué es lo que estoy sintiendo tan horrible? Y cuando me llegaba un recuerdo de la niñez, después de que todos los recuerdos habían estado bloqueados. Yo me acuerdo que la primera vez que hablé contigo, una de mis características, y yo no sospechaba de eso, era que yo no me acordaba de nada de mi niñez. Nada. Conforme yo iba sufriendo, iba sintiendo dolores, iba destapando el día que me quedé aquí solita, el día que no me atendieron, el día que me quedé todo el día y nadie me vio, y entonces todo se me iba destapando y juepucha, era una bola de nieve porque entre más se me destapaba más lloraba. Ay, no me quiero acordar. No es necesario. Sí, bueno, sí, todo viene de allá. O sea, como todo viene de allá. Lo que pasa es que no siempre, y ahí es uno de los temas de que no siempre todo el mundo está listo para ir a remover. Claro, porque Ese yo cuando lo pasado. tenía guardado, ¿yo te acuerdas que en terapia yo siempre te decía, Blasi, no puedo volver a ser robot? Yo estaba bien siendo robot. Y tú me decías, te fregaste, ya no te puedes devolver. Esa puerta ya no tiene reversa, sí. Lo que te vengo diciendo es como ese estado de conciencia que se va ampliando ya, pues ese caucho ya no se devuelve, eso no tiene reversa, pero sí, definitivamente los primeros años de vida son definitivos y por eso es que yo enfoco mi trabajo en eso, en seamos conscientes de que somos cuidadores de niños y niñas y que eso que está pasando en los primeros años es lo que va a marcar su mundo emocional en el futuro. Entonces,
para que evitemos llegar a los 40 años y estar en esta y entrar en crisis, pues ocupémonos de que los cuidadores entiendan, y no se necesita ser perfecto, nadie tiene la vida perfecta, o sea, nadie tiene todo resuelto, sino es estar atento. Y uno cree que se trata de que los niños estén bien y se trata de que uno esté bien. Exactamente. Y me acuerdo que tú me decías, es que los niños en su intuición saben cuando mamá está mal y está engañando y se las está dando de que no está pasando nada. Y tú no sabes lo que me ha servido eso en la vida. O sea, yo la forma en la que empecé a conectar con mis hijas cuando empecé a respetar mis procesos, hasta para decirles, Mila, Simona, hoy no me siento bien, hoy mamá está triste, hoy mamá tuvo un día difícil. Y es impresionante cómo los niños ven eso tan diferente a cuando uno llega y, sí te juego, sí no sé qué decir, como fingiendo. Total, y somos muy papás de hoy en día, cada día está más de moda y se impulsa más como el manual, el libro de crianza, el debo hacer, el no debo hacer. Déjalo así, déjalo llorar. Sí, exacto. Y como cuando me preguntan qué hago, yo lo que hago es, y yo como mamá lo que hago, es preguntarle a mi corazón qué es lo correcto en este momento. Ajá. Y para que yo pueda tener esa respuesta para mi hijo, pues yo tengo que estar en concordancia con mi propio niño chiquito, ¿no? Claro. Con mi propia niña, y tengo que haber revisado mi propia historia. Y lo otro es que cuando llegan los niños, las niñas a nuestras vidas, lo primero que hace cuando te dicen estás embarazada, lo primero que pasa es que emerge tu propia historia, tu propia infancia. Susto. Yo sé. Entonces es desde ese lugar en donde te encuentras con ese otro niño, con esa otra niña. Y muchos de los temas de los papás y las mamás hoy en día es que son dos niños chiquitos en una competencia de quién gana, claro. No un adulto y un niño o una niña. Entonces sí, primero tú y luego los niños. Uy, tremendo, esto es revolución mental. Ahí es cuando uno dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues trabájese, papito, trabájese, mamita. Esto es revolución mental y ya venimos a hablar de otros temas del trabajo personal, y ya saben que en el 316-645-1729 nos pueden enviar todas las preguntas que tengan para Blas y para que salgan de la duda y para que aprendamos mucho en esta revolución mental. Es hora de una revolución mental en Vibra. Las canciones que llegan directo a tu corazón. ¿Cómo te atreves a volver? Escúchalas en Vibra. Por eso tu corazón no late. Vibra. Bueno, estamos en Revolución Mental y para hablar de todos los temas que estamos hablando, de terapia y de todo. Yo quiero preguntar, tengo tantas preguntas que ni siquiera hemos empezado con las preguntas de los oyentes y yo tengo varias preguntas. Y es ese trabajo que uno tiene que hacer con el papá y la mamá. O sea, una de las cosas que a mí me sorprendió es que todo lo que uno le pasa con la pareja, con las personas que se encuentra, con todo está vinculado con la relación que uno tiene original con el papá y con la mamá. Y yo me acuerdo empezar a hacer ese trabajo, no, Dios mío, qué trabajo tan duro, o sea, darme cuenta de que había cosas que me habían dolido, darme cuenta que había sido la mamá de mis papás, que me ha tocado asumir muchas responsabilidades desde pequeña, y como que yo no lo veía así. Y una de las cosas que más me llamó la atención es, aparte de los ejercicios que me ponías, que yo quiero contar algunos porque me parecieron impresionantes, es como el tema de que uno siempre cree que tiene, o cuando uno está con sus dos papás como cuidadores, cuidadores por así decirlo, uno con el papá con el padre que tiene como más conflicto, cree que es como más difícil resolver. Y a mí lo que me pasó es que yo sentía que tenía algunos conflictos con mi mamá, menos conflictos con mi papá, porque toda la vida he sido como súper apegada a mi papá. Y lo que me pasó es que lo de mi mamá lo terminé de resolver de alguna manera más rápidamente. Y cuando entró el trabajo terapéutico con mi papá, que me llegó así instantáneo, como con toda mi intensidad, me pareció súper difícil. Era mucho más complejo. Sí. Primero, no siempre crecemos con papá y mamá biológicos. Son estas personas, esta persona, porque hay personas que solo crecen con la mamá, la abuelita. Como hoy en día hablar de papá, mamá, o hay personas que crecen con dos mamás, dos papás. Es la persona que, o las personas que están en nuestros primeros 5 años de vida. Esos son como la base. ¿Y por qué se dispara desde ahí? Pues porque son las primeras relaciones que tenemos en la vida. Es la primera vez que nos vinculamos. Sí. Entonces, no nos vinculamos de una manera natural y, digámoslo entre comillas, saludable, porque esas personas no están sanas. No. Y no están sanando porque sean ellos o ellas malos o buenos, sino porque estamos en una enfermedad, en una sociedad que está enferma, que no está sana. Entonces, esas primeras relaciones
son relaciones que van a determinar la forma como nos vamos van a armar como la arquitectura de las relaciones posteriores. Entonces sí, claramente cuando tenemos temas de pareja, cuando tenemos temas relacionales, temas con el jefe, con la jefa, con los amigos, con personas, pues nos vamos a ir a entender cómo fueron esas primeras relaciones con esos primeros cuidadores, y ahí vamos a poder trabajar y resolver. ¿Y por qué es más fácil con un cuidador o con otro? Y pues sí, claramente con el cuidador con el que tenemos conflicto permanente, pues el conflicto está expuesto y es evidente. Entonces pues entras al conflicto porque ya lo tienes expuesto. Cuando la relación es buena y como que tú le preguntas a personas, ¿y cómo es la relación con tu mamá? No, muy buena, somos súper amigas. Yo ahí me quedo como, ok. Sí, así primero, decía yo. No, con mi papá somos uña y mugre, lo máximo. Sí, luego me di cuenta de toda la cantidad de cosas que yo hacía por complacerlo y de cómo yo no había podido... Ahí está el trabajo. Como desarrollar mi vida, porque para mí mi vida era hacer cosas para que él me viera. Claro, este hombre es súper ocupado, súper famoso, súper no sé qué. Yo, papá, estoy aquí, hago lo que quieras, te limpio los zapatos, estudio lo que tú quieras, hago lo que tú digas. Pero en ese momento yo no lo veía. Fue cuando que se me destapó el tema de, pucha, esta vieja a los 40 años sin haber hecho su vida. ¿Por qué? Y fue cuando me di cuenta que mi modo de sentirme útil, de verme vista, de sentirme importante, de ver que valía la pena para alguien, era complacer a todo el mundo al precio que fuera. No importaba no dormir, lo importante era complacer. Si hoy querían hablar conmigo 500 personas de la oficina, por mí estaba bien. Yo podía esperar hasta las 4 de la mañana sin comer y sin dormir porque tenía que complacerlos. Sí, total. Ahí es donde entra el trabajo fuerte, porque es lo que tienes, es la relación como que aparentemente está bien, es la relación posiblemente que tienes enmascarada, ¿no? Y contigo específicamente pues era todavía más... complejo y esta necesidad de hacer y hacer, pues no es otra cosa que papá, mírame, acá estoy. Pero eso lo tenemos todos, como que en los primeros años todos estamos construyendo ese papá, mamá, cuidador, cuidadora, mírenme que acá estoy, y finalmente eso es instinto de supervivencia. Los niños sabemos, las niñas de chiquitos saben que sin el adulto no sobreviven, entonces construyen un carácter y hacen todo un aparato emocional para ser vistos por esos cuidadores. Pero si yo miro a mis hijas y las respeto como son y tienen como, no mi atención permanente, pero digo yo, si me sienten ahí como consistente, como hoy nos vamos a ver así sea poquito tiempo a las 7 de la noche, pero estoy contigo ese momento, es posible que esos niños empiecen a hacer menos estrategias, digamos, ficticias para ser vistos y puedan ser más ellos mismos. Total, esa es como mi apuesta de vida, ¿sabes? Ese es como mi proyecto en la vida, y es que de verdad tengamos niños y niñas en el futuro con mayores oportunidades de construir una salud mental. Esas oportunidades que nosotros no tuvimos, y no, lo repito, no es porque los papás nuestros sean malos o buenos, sino porque de verdad no sabían. Con lo poquito que tenían hacían lo que podían. Yo tengo muchos recuerdos de mi mamá conmigo jugando de chiquita y jugando mucho, muy presente, una mamá muy presente. Sin embargo, era mi lugar, era mi conflicto más fuerte y más evidente. Claro. Es importantísimo que nos trabajemos como adultos para que abramos más oportunidades para los niños y las niñas, sin desconocer que eso no implica que no vaya a haber dificultades y problemas, porque estamos en una sociedad que permanentemente nos están bombardeando con 1000 cosas. Entonces, me acuerdo de un ejercicio que tú me pusiste y es lo que tú dices, uno ve que es el jefe, ve que es la pareja, ve que es el personaje con el que está saliendo, ve que es la chica, no sé qué, y en realidad tú me decías, es papá y mamá, y me acuerdo que me decías, pon la foto de tu pareja, alégale como todo lo que, como si le fueras a alegar todo lo que sientes, pon detrás la foto de tu papá, ese ejercicio me pareció brutal, quita la foto de la persona con la que tienes el conflicto y te vas a dar cuenta que es el mismo conflicto que tienes con tu papá, y verídico, o sea, yo como no sé, como nunca mira, lo que sea, y luego quitas la foto y ves a tu papá y es todo lo que le hubieras querido decir a tu papá cuando eras una niña. Total, ese ejercicio es muy lindo, yo lo recomiendo mucho, y es un ejercicio que devela muchísimo esas relaciones. Mira que me pasó con una persona con el jefe, y era como una relación con su jefe súper compleja, y cuando hicimos el ejercicio y quita la foto del jefe, pues nada, era su papá con el que estaba peleando, no con el jefe, es tal cual, es literal.
es lindo. Todos esos que tú me decías, ahora haz este acto mágico, ahora haz este acto mágico. Yo me iba y yo resolvía una cantidad de cosas. Voy a contarte algunas de las preguntas que tenemos de los oyentes que nos escriben y dice lo siguiente. Dice, hola, pregunta para la terapeuta. Yo siento que no pertenezco a ningún espacio. No me siento al 100, ni con la familia, ni con el trabajo, y siento que no he podido alcanzar esto, ese por qué estoy en la Tierra. No puedo alcanzar esa razón de por qué estoy en la Tierra. Esa es una de las preguntas que nos hacen. Ese es un momento que desde este mundo terapéutico se llama fértil. Ajá. ¿Sí? Porque en ese lugar en el que estás y haciéndote las preguntas que te estás haciendo, pues estás lista para entrar a resolver todo lo que no te deja ser feliz y también entender que a veces esa sensación de inconformidad y de sentirse extraño y salido de todo, pues es un momento en donde como que el buscador de sentido de vida se prende. Sí, así me sentía yo, nada me satisfacía, Sí. Y era cuando ya estaba lista, era como Sí. que yo te decía, es que no me ilusiona nada, ni comerme un helado, nada. Ahora hay que revisar si eso tiene que ver con un tema con un tema un poco más clínico de estoy deprimida, ¿sí? O estoy en una situación fisiológica que me está afectando porque hay algún tipo de desorden en mi cuerpo, qué sé yo, o si ha pasado algo que yo de verdad no esté pudiendo manejar. Hay que mirar muchas cosas, como que no se puede generalizar. Y eso me parece importante. ¿Cuándo es un proceso normal y cuándo es una depresión? ¿Cómo distingue uno como esta tristeza que estoy sintiendo es normal y esta depresión, no? Porque yo me acuerdo mucho, y yo siempre por eso digo que tú me salvaste la vida, aparte de atenderme diariamente a cada rato, yo, Blas, y te necesito. Cuando yo digo que me salvaste la vida es porque dentro de ese proceso, como que yo ya iba a salir al otro lado y es cuando me pasa lo del útero, me tienen que hacer la histerectomía. Y yo me acuerdo tanto, Blas, que yo iba a entrar a cirugía, yo no se dieron cuenta que yo no coagulaba, era una cirugía, pues no, útero sin coagular, aquí era como lo más. Y yo me acuerdo que yo estaba muy apegada a mi abuela que murió, y yo me acuerdo que te llamé 2 minutos antes de entrar a la cirugía y te dije, Blas, sí, tengo un problema, y es que no lo interpretes como que me quiero morir, pero yo me siento tan mal en la vida, o sea, siento que no conecto con nada, que de verdad yo tengo unas ganas de ir a donde mi abuela, que yo me da mucho miedo entrar a una cirugía con tan poquitas ganas de estar en este plano de vivir. Y me acuerdo que tú súper hábilmente dijiste, y tus hijas, acuérdate de tus hijas, como para que... Y tú, primero quiero decir, ¿de dónde sacaste esa carta bajo la manga? ¿Tú qué dices? Como si te llama una persona y te dice, no quiero vivir, ¿qué haces? Para mí fue muy asustador. Bueno, en ese momento no era asustador, era como si no quiero vivir. Y segundo, ¿cómo distingues cuando una persona va a salir de una tristeza y cuando en realidad ya, pues, pucha, es depresión? Pues hay una cantidad de señales, ¿no? Y eso pues te lo da la experiencia. Y yo creo que lo primero es que nunca subestimes una solicitud de estas, porque finalmente cuando alguien te dice yo ya no tengo ganas de vivir, lo que estás pidiéndote es un llamado de alerta, te está pidiendo ayuda, te está diciendo, porque de hecho como los eventos suicidas más complejos son las personas que vienen calladitas, pero siempre hay señales, con las que estás alerta, y el tema es no subestimar, 1, y 2, pues cuando yo ahí uso mucho mi como que lo que el corazón me dice, ¿no? Sí, como hasta dónde puedo acompañar esto y hasta dónde yo genero una alerta, y yo trabajo con un equipo, y entre ese equipo hay psiquiatras, entonces como ayuda con esta persona porque siento que hay unos síntomas y pues normalmente ahí entra un médico a atender ese tema, que yo no primero no quiero atenderlo porque no tengo las herramientas para acompañar eso. Yo he tenido momentos en donde esa llamada la han hecho otras personas y hay veces yo he ido a buscar a la persona, ¿no? Claro, como, que es eso. Sí, pero contigo pues en ese momento puntual es que le amarra. Claro, que la amarra. Por eso te digo que fue muy hábil, porque como que me dijiste y tus hijas, y yo como que me pensé, dije, ok, ya no me voy a ir a mi abuela, me quedo acá, está bien. Sí, y fíjate que también un poco lo que hicimos fue, ok, listo, tienes ganas de ver a tu abuela, invítala a que esté contigo en la cirugía. También me acuerdo. Que esté presente. Sí. Que te acompañe, pero pues tus hijas te necesitan, ¿no? Sí. Y no solamente cuando están en estos procesos depresivos o estos lugares en donde yo siento como dice la oyente, no siento ganas, no tengo ganas. Yo en realidad sentía que pucha, yo no sé si, bueno, de hecho en las historias que nos cuentan algunos oyentes nos comentan, pero yo sentía que yo no tenía sentido la vida. Yo decía, cada día que me iba a levantar,
era como, juepucha, y además para un programa de radio para hacer reír a la gente, ¿no? Porque si te lo vas a atender una máquina, no importa, es como, ¿cómo voy a agarrar ese micrófono si no quiero vivir? O sea, estoy cansadísima. Y los recursos que tienes que usar para hacerlo son tenaz. muy altos, es un costo altísimo. Sí. Entonces, pues no siempre es porque haya una situación de no tengo ganas de vivir. A veces simplemente el día a día te abruma y hay una situación puntual, tengo un problema en el trabajo, estoy sin trabajo, no tengo recursos, no sé cómo resolver la vida, o sea, de verdad ya no sé qué hacer. Hay un punto en donde uno la ve negra. Sí. La ve negra. Yo la vi re negra. La ve negra y hoy nos podemos reír, pero ese momento para ti fue supremamente angustiante. No. Y yo creo que un elemento importante, y por eso como que yo no trabajo con mucha gente, es que de verdad puedas estar. Sí, tener el tiempo. Desde este lugar en el que yo trabajo. Hay otros lugares en donde el No, proceso imagínate es uno en distinto. eso y llamar a una persona y que no esté disponible, porque yo me acuerdo que yo sentía que tú siempre estabas ahí. Además, yo una persona que, hay que decirlo, cuando uno está en medios uno siente que la persona está súper acompañada, porque hay oyentes, porque hay de todo, pero son personas que normalmente, o somos personas que normalmente estamos muy solas, y tú te das cuenta del proceso. Yo te decía, Blas, es que, pero tú siempre estabas ahí, y eso para mí era como, Dios mío, hay alguien ahí para escucharme, porque además como en las relaciones eran de dependencia, siempre las personas me llamaban para contarme sus problemas, pero yo pocas veces tenía con quién hablar. Mira que eso es un síntoma generalizado, y es me siento solo, me siento sola y no encuentro sentido a esto que estoy haciendo. Como que a veces como que paramos y nos preguntamos, ¿y para qué? Sí. ¿Y para qué? Yo también decía, ¿para qué, hijo de madre, todo este trabajo? Sí, como ¿para qué? Bueno, muy bien. Ay, hemos aprendido un montón y tenemos un montón de preguntas y me están pidiendo tu teléfono. No lo voy a dar, tranquila, no lo voy a dar. Ya venimos para explicar, digamos, dónde pueden encontrar como diferentes ayudas, porque sé que es súper importante. Muy bien, esto es Vibra. Es hora de una revolución mental en Vibra. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi consulta y mi inquietud es realmente que a mí la gente siempre me ha catalogado de tener un carácter fuerte, pero siempre lo llevan como al tema del mal genio. Yo tengo un tono de hablar un poco duro, entonces la gente siempre lo toma como no es, y a mí me ha tocado dejar de ser yo para suavizar eso que no he podido suavizar en 37 años, porque otras personas lo toman de una manera que no es. Entonces siento que dejo de ser yo para vivir por otras personas, porque las otras personas toman mi actitud y mi forma de ser como una amenaza, como me está agrediendo, me siento atacado, pero siento que yo estoy dejando de ser quien soy por suavizar un tono, por ser diferente, y me siento a veces perdida. Es realmente eso de terapia, es de encontrarse uno mismo, realmente hay cosas internas en uno. ¿Qué puede ser? Mi corazón no late, mi corazón vibra. ¿Qué dices ahí? Porque a mí me parece que una de las cosas que uno vive es esas situaciones en las que uno tiene que dejar supuestamente de ser como uno se siente bien para ser aceptado, que no la pasamos en esas. Pero entonces si por ejemplo en el trabajo te dicen, no, es que ese carácter suyo es que no sé qué, entonces hasta qué punto yo cambio cosas de cómo soy yo para poder encajar, pero en realidad no las estoy cambiando de fondo, sino que las estoy cambiando es a la fuerza por encajar. Total. Pues creo que aquí siempre hay algo que revisar. O sea, como que no siempre estamos listos, pero siempre hay algo que revisar. Sí. Entonces, pues, si es de terapia, si es de reflexión, si no, creo que ya el hecho de que esto esté haciendo ruido, digámoslo, de que estés pensando, sí, que la oyente esté pensando en tengo que cambiar, tengo que dejar de ser yo para acomodarme a los demás, ahí ya hay un tema para revisar. Y creo que una de las cosas importantes de este proceso es aprender a responsabilizarnos hasta donde nos toca y hasta donde y a poner límites, ¿no? Sí. Como una cosa es poner el límite y otra es hacerme cargo y responsabilizarme de. Pero también yo digo que, y esto ya es como más sentido común, si varias personas me dicen que soy agresiva, pues yo me pienso qué estará pasando, ¿no? Acá hay un mensaje que me está dando en general la gente con la que estoy. Entonces, pues creo que no sé si terapia o no terapia, pero sí allí creo que para el oyente hay algo que revisar, ¿no? Uno tiene como una primera fase y en la que uno, cuando entra en estos procesos, una primera fase en la que uno ve todo en el exterior.
como las personas me piden esto, las personas, yo me acuerdo cuando yo lo veía, ¿no? Las personas se aprovechan de mí, las personas me piden de todo, las personas me buscan a toda hora, las personas... Y como que no ves lo que tú dices, tu responsabilidad, no es el... ¿Qué estoy haciendo yo que genere esto? Que al final es lo único que tú puedes cambiar, porque tú no puedes cambiar a la gente. Y una de las cosas es que cambias tú y cambia el entorno. En la medida en que tú generas el cambio desde adentro, es increíble cómo cambia el entorno. Sí, fíjate que cambia el entorno. Realmente, la pregunta es si realmente cambia el entorno. Porque yo lo que creo es Claro. que en lo que cambia es la forma como tú ves el entorno. Claro, el entorno la sigue forma en la siendo que percibes igualito. todo. Es tu percepción del entorno. Y ahí hay una cosa importante y es, en la medida en que yo me responsabilizo, y si volvemos al ejemplo del oyente, si varias personas le están diciendo que tiene un tono un poquito agresivo, que es fuerte, que su trato es fuerte, ya pues yo entro, paro y me pregunto, ¿qué de todo esto Ajá. me tengo que hacer cargo y cómo lo cambio, cómo lo reflexiono, cómo lo reviso? Ya ahí puedo entrar a relacionarme distinto. Ajá. Y entonces la respuesta de afuera va a ser diferente, pero lo que cambié fui yo. El entorno sigue siendo el mismo, ¿no? Como las personas que están afuera siguen siendo iguales. Y también pues hay una cosa y es pues hasta dónde yo estoy dispuesto a cambiar, claro, ¿no? Y hasta dónde estoy dispuesto a ir. Pero pues si hay un mensaje general, información hay. Ajá, hay una parte de los procesos y unas situaciones, y a mí, creo que hasta el sol de hoy me pasa, en las que uno dice, estoy en una situación de la que no puedo salir, y tú lo ves como un callejón sin salida, y tú dices, ¿qué hago? Me intentas por delante, por detrás, intentas, bueno, doy un paso atrás, ahora entro, pero entonces entro poniendo límites, ahora me paro a la derecha, ahora a la izquierda, ahora cambio trabajo, no cambio trabajo, que estás lleno de dudas, pero sobre todo se te dan situaciones en las que tú dices, no puedo salir de esta situación que me confronta, que se me dificulta, que todos los días me da ansiedad. Juepucha, ¿qué hace uno ante esas situaciones en las que en realidad te sientes en un círculo? Mira que hay posibilidades. Pensarse que esta situación, ¿por qué me está generando lo que me está generando? Y a veces cuando los círculos están tan cerrados y el punto está tan ciego, no hacer nada es la forma de poderlo ver, porque también yo he venido aprendiendo con la vida que cuando te ocupas de algo, lo que haces es alimentarlo y agrandarlo. Claro. Entonces cuando simplemente le quitas peso, como todo un poquito, pones tu atención así, en otro lugar paz. Y entonces ya ahí tomas distancia de a veces la situación no le puedes quitar atención porque es vital, sí, pero sí para no a pensar qué hacer y a seguir como buscando estrategias para hacer, sino para y observa. Toma distancia, respira, toma distancia, salte. Ahí párate como un observador de la situación. O ocupa tu atención en otras cosas y no atiendas tanto la situación, porque si no, pues el círculo se va volviendo cada vez más intenso y cada vez más grande. Que esas eran las cosas que a mí me pasaba y todavía me pasa. Yo no estaba acostumbrada a sentir, y entonces como que mi alivio, mi remedio era estar todo el tiempo en la mente, y estar en la mente te enloquece, porque supongamos que tú estás analizando un trabajo, pero ¿qué hago? ¿Renuncio o no renuncio? Pero mi jefe me habló mal, entonces ¿qué hago? ¿Sigo o busco otro trabajo? ¿O me voy o no me voy? Y la mente te enloquece. Sí, claro, ahí poner la atención en el cuerpo, poner la atención, y eso me ayudó muchísimo. Y poner la atención en qué estoy sintiendo y darle voz a la emoción. Sí, tratando de no racionalizar, porque un tema también cuando entramos en estos procesos hay una trampa. Creo que la hemos hablado las dos, ¿no? Y es tratar de entender esto por qué es, de dónde viene, con qué está conectado y cómo lo va a transformar. No, hay momentos en que simplemente tengo que darle voz a lo que está pasando, o simplemente tengo que sentir lo que estoy sintiendo, o simplemente tengo que conectar con mi cuerpo y entender lo que mi cuerpo me está diciendo y ya. No necesariamente hay que ir a racionalizar absolutamente todo, porque también ahí alimentamos. La mente se alimenta y está alimentando todo el tiempo estas situaciones, porque es como que al sistema de la mente le conviene estar en este lugar, porque es el lugar que conoce, así no sea un lugar adecuado. Mientras estoy ahí racionalizando, me siento que estoy resolviendo, porque resolver es racionalizar. En cambio, sentir en el cuerpo duele más, da más miedo, abrir el corazón, ver cómo me siento, duele mucho más. Es lo diferente, para ti es lo diferente. Tú estás todo el tiempo como en el hacer, en el pensar, en el resolver, en un tema muy de desconectarte de ti, de tus necesidades, parar, sentir. Entonces,
estoy sintiendo ansiedad, entonces la barriga tiene maripositas y entonces esas maripositas se sienten así, me sudan las manos, me falta el aire, sí, ahí entras en un lugar distinto que empezar como con todo el juego de por qué es esto, para qué es esto, o distraerte, ¿no? Ajá. Distraerte de lo que está pasando. A veces, y fíjate que es como que uno tiene que aprender a conocerse y a conocer sus dinámicas, porque a veces es distraerse, es lo que se necesita, pero también estar presente es lo que se necesita. Pero eso me gusta mucho del tema de la terapia, y tú me lo explicabas una vez, y es que cada persona es un mundo y cada cosa funciona diferente. Cuando uno lee muchas generalidades que sirven para ciertas cosas, pero no es lo mismo que la terapia, y yo me acuerdo que yo te decía a ti, todo el tiempo, es que yo ya sé hacer las cosas porque yo me sé dar las cosas a mí misma. Entonces yo sé distraerme a mí misma, yo sé atenderme a mí misma, yo sé cuidarme a mí misma, entonces yo lo que voy a hacer es ser autónoma y no necesitar de nadie más. Y tú me decías, pero si tú no necesitas eso, al contrario, tú necesitas es pedir. Si fueras otro tipo de personalidad que estuviera todo el tiempo demandante, necesitas empezar a dejar de pedir, pero es muy diferente lo que necesita cada persona. Sí, total. El carácter, la historia, las condiciones en las que está, el momento de vida también, ¿no? No es lo mismo desde los 17 a los 25 que al final de la vida, como que demasiadas como variables, exacto. Y ahí está la trampa de generalizar, como de no, me leí este libro que decía que hiciera este ejercicio y lo hice, pero ese ejercicio no necesariamente te viene bien a ti, entonces cuidado. Claro, a mí por ejemplo me venía muy bien, bueno, que ahora quiero que hablemos un poquito de eso, todos los ejercicios del niño interior, o sea, de cómo volver a darle seguridad y cómo volver a ese niño y verlo con amor, porque luego, que ahora lo vamos a explicar, llega una fase en la que uno, por lo menos yo, se juzga mucho, como que entiendes que no eres la persona que crees que eres, y entonces era como, pues pucha, si se supone que todo estaba bien y entonces te maltratas. Entonces también de eso quiero que hablemos un poquito. Bueno, muy bien, esto es Revolución Mental, nos pueden enviar preguntas como las que envió la oyente al 316-645-1729 y aprovechar que hoy estamos haciendo terapia gratuita. Bueno, está Blas y yo solo le pregunto. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. Bueno, y nos preguntan, en esta Revolución Mental, buenas tardes, ¿dónde se puede contactar a la terapeuta que está al aire? Bueno, la terapeuta que está al aire directamente... Se llama Blasina. Blasina. Directamente yo no, desafortunadamente ya hace un tiempo que no tengo una agenda disponible para atender. Que Karen me enloquece. Con Karen tengo suficiente. Sin embargo, pues sí, me lo han pedido de muchas formas y lo que tengo es un grupo de terapeutas con el que trabajo. Yo les hago supervisión. Sí. Yo las acompaño. Ahí en ese grupo hay diferentes posibilidades de trabajo. Hay trabajo enfocado con un apoyo con esencias florales y medicina biológica. Hay otras personas que trabajan con medicina china tradicional, que pues son herramientas adicionales. Hay los puros terapeutas que trabajan como yo con preguntas, reflexiones, proyecto de vida, sentido de vida. Y también está la opción de tener esa atención más clínica. Entonces estas personas somos una red. Yo hago supervisión una vez al mes y vamos a tener la posibilidad de contactarlas a través de un Instagram. Ah, muy bien. Y vamos a poner en mi Instagram el teléfono y los datos y ahí entonces pueden contactar. Tú me decías que depende mucho de la empatía, entonces uno va con el terapeuta y entonces uno pues según el terapeuta le vaya bien con uno. Pero digamos que yo quisiera preguntarte por el tipo de terapia que tú haces, porque en mi experiencia sí es muy diferente a otras terapias a las que uno asiste. Es una terapia como que, no sé, como que tiene que ver con todo, con el contexto familiar, pero también con la niñez, pero también como... Yo la siento muy distinto a otras terapias que yo hice, entonces quisiera saber cómo la identifica uno, porque me imagino que hay tipos de terapias. Sí, hay muchos tipos de terapias. Pues mira, yo la verdad, ahorita no me podría clasificar como mi terapia es esta, porque yo lo que he hecho es un tema más holístico, ¿no? ¿Sí? Como de varias experiencias que he tenido en la vida, formaciones, mi propio proceso terapéutico. Mi proceso terapéutico es un proceso que está... dado por una tipo de terapia transpersonal, pero también tengo un acompañamiento gestáltico muy fuerte, como realmente aquí yo lo que voy es la persona
y una cantidad de herramientas que tengo como entre una maleta que he venido construyendo, y dependiendo de la persona, pues tú sacas la herramienta que se necesita. Yo no me encasillo como con un solo tipo de pensamiento, ni una sola forma, ni una sola metodología. Todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas. Ahorita, por ejemplo, también todavía estoy aprendiendo cosas nuevas y creo que me moriré aprendiendo cosas nuevas porque es como lo interesante y lo rico. Y normalmente esas cosas que pongo al servicio en la terapia, las pongo porque ya las he vivido y porque sé que funcionan, porque yo las he atravesado. Como que me parece muy más responsable acompañar desde el lugar en el que yo estoy. Cuando tú me decías como voy a salir de esto, yo lo veo yo te decía yo decía no voy a salir, yo ya lo viví. Sí, tú me decías yo ya lo viví, vas a salir. Sí, y salí. uno tiene como un primer paso en el que uno no reconoce, está como encerrado y siente que no va a salir. Luego tienes como pequeños pasitos que no valoras mucho, pero que en realidad es como, pucha, ya veo las cosas un poquito diferente. Y luego ya viene como una etapa como de reconocer como las cosas como son y luego como de tener confianza, no sé, son sí, así es. Muy difícil. Así es un camino además es un camino que uno siente que a veces va para adelante y a veces va para atrás. Sí, yo decía, oh, pucha, y yo te decía, otra vez va a volver la ansiedad, otra vez va a volver la depresión, porque a mí me mataba la taquicardia. Sí. Bueno, aún me han empezado mucho menos. Yo te decía, Blasi, no quiero taquicardia, ayúdame. Y de verdad sentía que me iba a morir, era tan horrible, Dios mío santo. Y yo lo viví, mira, cuando yo empecé mi proceso terapéutico era supremamente ansiosa. Pero no es que el proceso, quiero aclarar, no es que el proceso, en mi caso, no es que el proceso te levante todo eso. Yo ya llegué a donde estabas tú con todo eso. Claro, es lo mismo que te voy a decir. Yo era terriblemente ansiosa, pero ansiosa. O sea, la ansiedad a mí me consumía y con el tiempo me fui dando cuenta, no sé a qué horas, porque yo no te puedo decir hice esto y pasó esto, sino que al cabo de los años yo empecé a darme cuenta que cada día estaba más tranquila. Claro. Y eso no tiene precio. No tiene precio. Yo no te sé explicar cómo hay momentos ahora en los que yo veo, no me pasa siempre porque no es tan fácil, hay que practicar, como Karen está siendo complaciente. Entonces ya no es que sea yo complaciendo, digo, ¿por qué no puedo decir que no? O Karen está trabajando como una maquinita, o Karen se está descuidando, o Karen está... Claro, es que hay momentos, mira, entonces es como este primer momento en el que yo, no sé, simplemente actúo y simplemente sé que no me siento bien como estoy. Ah, bueno, ese todavía no ha llegado a sentirte mal. Sí, luego hay un momento en donde sé que hay algo que no funciona, pero no sé qué es. Uy, luego empiezo a entender, ok, lo que no funciona es esto, pero eso no implica que yo no lo haga. Claro. Y entonces ahí es donde digo, estoy en eso. Y hay un último momento que tú no sabes en qué momento entras en ese lugar, en donde te anticipas voy por allá. Sí. Y entonces ahí es donde está la opción de empezar a mover el timón para otro lugar y ya cambias esta forma de que son hábitos finalmente. La mayoría de nuestras formas de responder pues se han hecho hábitos desde toda la vida. Actuando desde ese lugar, pues se convierte en un hábito. Y que a mí me encantaban muchos ejercicios, bueno, no solo que tú me ponías, sino por ejemplo cuando fui a lo de Cristóbal Jodorowsky, también me puso muchos ejercicios, hice muchas cosas que en realidad parecían simples, pero eran muy significativas. Me acuerdo que una vez él me puso a conseguir muchas monedas como de 2 pesos y eran muchas monedas, y cuando ya tenía todas las monedas tenía que ir a entregárselas a mi mamá con el significado de que todas las cargas de ella eran de ella y no mías, y ella no entendía por qué yo le entregaba, pero yo, no mami, esto es tuyo, recíbeme, me sirvió mucho. Sí. Luego uno que me pareció muy fuerte y tú me dijiste como, no tienes que hacer ese tan fuerte, pero yo sentí que tenía que hacerlo, y es como cuando uno de los cuidadores o una persona que tú tienes una situación difícil, coger una sandía y cogerla con un cuchillo, y era en la ducha, y yo me acuerdo que para mí eso fue muy liberador. Sí, claro. Sí, son actos mágicos. Fíjate que ese es un camino muy lindo que he recorrido. Cristóbal, gran amigo mío que nos dejó el año pasado, desafortunadamente demasiado pronto. Sí. Gran terapeuta, pero como él, mucha gente que ha venido influyendo en mi camino, muchos maestros de vida, con los que vivo un tiempo y luego me voy. Claudio Naranjo, gran maestro, y con Claudio pues toda la escuela de transformación humana en Colombia. Mucha gente que ha estado en mi camino y a la que hoy le agradezco de corazón, porque pues es como lo que te va transformando. Y ejercicios como ese, muchos. Me ayudaron mucho las cartas que uno le escribe al papá y a la mamá, eso me parecieron tremendos.
Y luego quería hablarte de una cosa que me ha servido mucho en la vida y es el tema del niño interior. Tú me pusiste, como yo no me cuidaba, a tener una muñequita que yo tenía que llevar para arriba y para abajo y yo me sentaba y al final se me perdió la hijo de madre muñequita. Y tú me decías, cuida tu muñequita, cuida tu niño interior. Pero una vez que yo estaba demasiado ansiosa y la taquicardia me tenía, o sea, yo decía, Blas, y yo no puedo, me acuerdo que te llamé llorando y te decía, Blas, y no puedo. Hicimos una meditación del niño interior y tú me acompañabas a llevar a la niña interior o me guiabas para llevarla a un sitio tranquilo. Mira, yo casi todos los días de la vida hago esa meditación y pongo el audio. De hecho, yo también pasé el audio para pasárselo a muchos oyentes. Y era como cómo llevar el niño, ir la Karen adulta, porque una de las cosas que no nos damos cuenta y es muy importante es cómo yo como adulto ya me puedo ir a ayudar a ese niño, darle lo que necesita, darle seguridad. Yo sé que suena loco, pero muchas veces lo que te está asustando es eso que no recibiste de niño. Y cuando tú le dices a ese niño, mira, ya sé cómo... Es como reconocerlo, como dignificarlo, porque tú ocultas ese sufrimiento de ese niño y cuando tú dices, ya sé que te sentiste solita, ya sé que te sentías así, pero yo estoy aquí tranquila y reconozco ese sentimiento en vez de taparlo, es un acto maravilloso. Es liberador. Sí, claro, y fíjate que eso nos devuelve como a lo que estábamos hablando antes. Eso que tenemos en los primeros años de vida que no funcionó, digámoslo, como debía funcionar o que no nos llenó como debía llenar, se queda pendiente y se queda pendiente para siempre. Y tú te pasas la vida buscando eso. Buscando eso. Tratando de conseguirlo. Si estuviste eso y lo buscas mal, por eso es que te enganchas a la pareja. Claro. Porque mírame, o hago lo que sea porque me miras porque mi papá no me miró. Exacto. Si fue un abandono, entonces hago lo que sea porque no te vayas. Y hasta que no lo trabajas con tus papás, no lo superas. No, porque lo vas a seguir buscando siempre. Ajá. Entonces, pasa mucho como estas personas que vienen y no, mira, es que esta relación es de amor y otra vez yo con esta persona, es que definitivamente... este dicho, ¿no? Como que todos los hombres son malos o todas las mujeres son terribles. Pues no, hombre, realmente el que está repitiendo ciclos eres tú y lo que estás es buscando eso que quedó pendiente. Eso que no pasó en tus primeros años lo vas a buscar el resto de tu vida, pero lo vas a buscar de una manera inalcanzable porque eso que estás buscando con papá no te lo va a dar la pareja nunca. Entonces la pobre pareja lo que estás es reemplazando y es la foto que hiciste, ¿no? Es esta persona que sí es, yo le estoy pidiendo lo que está por detrás, que es papá o que es mamá. Y que siempre la expectativa que no tuvo de niño y todos los temas que buscamos en la pareja y en la vida son las expectativas no cumplidas de niños. Exactamente. Ay, y no, ahí estamos. Terrible. Y es un tema de intención, atención. O lo trabajas o ahí te quedas hasta los... te quedas dando vueltas. Decías un día, yo por eso me decías, pero yo te decía, Blasi, pero yo ya tengo 40, yo voy a llegar y yo ahora, ¿quién soy? Y me acuerdo mucho que tú me decías, tengo muchas oyentes, que está muy bien, muchas, ¿cómo se dice? Pacientes que llegan a los 70 y es mucho más difícil, porque pues claro, sirve, pero yo digo que entre más pronto, hoy en día yo pienso, mucho mejor porque te queda más espacio para vivir la vida como quieres. Nunca es tarde, nunca es tarde y sí, tienes razón, he trabajado con personas mayores y como que es otro momento. Es otro momento. Ahora, cuando llegas a los 40, yo creo que los 40 años son los años más felices de mi vida. Es como donde estás como más enérgico, estás como brillando más y es un muy buen momento. Pero cuando te llega es el momento adecuado. Es cuando te llega a ti. Muy bien. Voy a aprovechar para hacer en un momentico una última ronda de preguntas que nos hemos colgado en preguntas, ya las que hemos recibido y las que seguiremos recibiendo en el 316-645-1729. Mándenos sus audios, sus dudas, lo que quieren saber y no olviden que si quieren escuchar la charla completa, la escuchan en Spotify, en Revolución Mental o en www.vibra.com. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. Hola, ¿cómo estás? Mira, mi hija tiene 16 años. Desde los 14 ella tiene problemas de ansiedad. Ha estado con muchos psicólogos, psiquiatras. Angustia porque a veces se lastima las manitas cuando le da mucha ansiedad. Pues ha mejorado mucho, pero pues fuera de todas las cosas que dicen los psicólogos, ¿qué me aconsejarías? Gracias. Y ese caso se parece a uno que nos han mandado que dice: hola, soy Fernanda, tengo una hija de 12 años y desde el mes de octubre viene presentando unos episodios de no poder respirar, se asusta mucho y dice que no se quiere morir y pues le han hecho todos los exámenes médicos y sale perfecta, pero dicen que es como un ataque de ansiedad y no le he podido pues sacar cita. ¿Qué puedo hacer? Sí, en este momento hay como una epidemia de ansiedad en los niños y en las niñas de estas edades.
Realmente es preocupante el tema, como yo no puedo atreverme a hablar de causas puntuales y hay un tema importante. La oyente dice, ¿qué me aconsejas? A mí no me gusta dar consejos, como que eso no sirve, los consejos no funcionan. Creo que más allá es ser coherente con lo que hemos venido hablando, y es revisar yo como cuidador cómo puedo revisar mis propios temas para acompañar esos episodios de ansiedad de las niñas, de los niños, y también mirar un poco si están muy expuestos a información, a redes, la sobreexposición con la que viven hoy en día los jóvenes, los adolescentes, impacta en el mundo emocional, porque están teniendo información, y está generando una necesidad de más y más, como es tan fácil acceder a información, pues hay un tema fisiológico en la adolescencia que hace que ellos quieran más y más y más, entonces hay un punto como de no terminar. También hay un tema de presión social muy fuerte que hace que como que las inseguridades se agranden, y si fuera de eso en casa los cuidadores no me generan ese piso seguro, pues ahí hay una mezcla que es una bomba. Yo creo que ahorita el tema es, uno como cuidador, estar presente, acompañar esos espacios, y sobre todo entender que lo que están viviendo los niños y las niñas hoy es muy distinto a lo que yo viví. Claro. En mi infancia y en mi adolescencia. Entonces, ¿cómo logro yo entender lo que están necesitando si es tan diferente a lo que yo viví? Y ahí hay un tema que no se puede generalizar como en haz esto, no hay unas fórmulas matemáticas, sino es para y está presente y observa. Yo creo que una de las claves de ser papá, mamá, cuidador, es observar para entender qué necesita en su momento de desarrollo, qué necesita por su entorno. Y eso solamente lo logro cuando tengo claro qué necesito yo. Claro. Y entonces volvemos y nos devolvemos a primero tú y luego los niños y las niñas. Primero tú para poder dar respuesta a los niños y las niñas. Y con los adolescentes, que además empezamos a ver que hay un riesgo de vida, como que empezamos a ver como ese desánimo, esa desmotivación, esa ansiedad, esos ataques de pánico, esa falta de respiración, inclusive terminan lastimándose, terminan haciéndose daño, pues creo que ahí hay un trabajo urgente de atender y de estar muy alerta. Sí, hay una cosa que tú me has enseñado que me ha servido mucho, y es que los niños muchas veces son el reflejo de nuestras emociones, y siempre que yo te decía, es que Mila está así, me decía, ¿cómo estás tú? Y siempre era verídico, o sea, que entre yo más acelerada estaba ella, era como que era un espejo mío, como todas las personas en las relaciones son más espejo de lo que nosotros estamos viviendo que lo que en realidad es esa persona. Y otra cosa ahí es que uno como que llega de una con la solución, intentando llenar el espacio con lo que uno cree, sin primero observarlos a ellos. Y ahí el tema de observación es muy importante, porque es lo que te permite, en vez de entrar con miedo, ¿qué tengo que hacer? Como primero observo de la forma más simple para entender cómo está el niño. Exactamente. Y lo otro que me ha servido, y fue pucha, si lo digo yo, que de verdad tengo muy poquito tiempo, y yo sé que todas las oyentes y los oyentes tienen esa situación, es que yo sé que nos cuesta mucho, pero es estar presente en el momento en el que estoy. Entonces ya sé que solo voy a estar 40 minutos contigo, media hora, pero esa media hora quito mi celular, saco lo que tenga que ver con el trabajo y estoy contigo en ese momento. Eso yo creo que ayuda muchísimo. Y también un poco con las adolescentes es el tema de cómo entro en batalla, ¿no? Eso que hablábamos de yo soy chiquito, es chiquito. En la adolescencia también pasa, entonces como que me revive mi propia rebeldía. Y creo que ahí hay un tema de revisarse y para poder acompañar adecuadamente. ¿Podemos concluir hoy que todos necesitamos terapia? Pues yo digo que sí. Yo también pienso lo mismo. Yo no creo que esto sea un tema de enfermedad. Sí, al contrario, que todos tenemos cosas por procesar. Claro, yo creo que si queremos realmente tener una vida tranquila, pues reflexionemos frente a lo que es la vida, ¿no? Y que hoy en día lo digo yo, que todavía estoy como en el camino, digo, pucha, que todos seguimos en el camino, pero es como testimonio de vida, lo que uno siente después de que aprende a observarse y va sintiendo, es como una libertad que yo no sé explicar, como, ay, no puedo entender mi vida, puedo tener un propósito, puedo tener tantas cosas bonitas que antes uno no alcanza ni imaginar. Es total. Muy bonito. Blasi, muchas gracias. No, con mucho gusto, me alegra mucho poder acompañar. Yo pensé que ibas a contar toda mi intimidad, estaba preocupada, menos mal, no, mentira. No, qué rico que pude estar acá, de verdad, es importante para mí poder acompañar cada vez a más gente y que cada vez más gente se reflexione sobre su propia historia. Vamos a estar publicándolo en el Instagram de Vibra, en vibra.co, y
y en un momentico ahí les vamos a poner como todos los datos para que ustedes contacten esta red de terapeutas que con mucho amor pues pueden ayudar en los diferentes casos. Gracias, Blasi. No, a ustedes, muchas gracias. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco.